Durante años, un capítulo de la Biblia ha sido leído, predicado y citado como un himno a la fe. Hebreos, capítulo 11. Una galería de héroes espirituales, venerada por muchos. Pero pocos se dieron cuenta de que, entre gigantes como Abraham, Moisés y David, hay nombres que casi nadie comenta. Hombres y mujeres que la Iglesia ha olvidado. Algunos eran extranjeros, otros rechazados, y hay incluso quienes han sido marcados por el fracaso. Sin embargo, están allí, no por casualidad, sino porque llevaron una fe tan profunda que el propio cielo los inmortalizó. ¿Qué había en esos personajes que los hizo dignos de figurar entre los mayores ejemplos de fe de toda la Escritura? Si usted cree que existen historias olvidadas en la Biblia que merecen ser redescubiertas y voces que aún resuenan en el cielo esperando ser escuchadas aquí en la tierra, este canal es el lugar adecuado para usted. Haga clic en el botón de inscribirse y camine con nosotros por senderos que casi nadie más recorre, pero que el Espíritu no ha dejado apagar. Entre los capítulos más reverenciados de la carta a los Hebreos, el capítulo 11 se destaca como una verdadera galería de la fe. En él desfilan nombres consagrados, ejemplos de confianza, coraje y entrega a Dios. Sin embargo, lo que pocos perciben es que esta lista, además de contener héroes conocidos, también presenta figuras olvidadas por la Iglesia moderna. Personajes cuya historia no suele ser predicada en los púlpitos ni recordada en estudios dominicales, pero que llevan secretos espirituales poderosos. La Biblia los menciona de forma breve, pero con peso eterno. Están allí no por azar, sino porque algo en sus vidas tocó el corazón de Dios. El texto comienza exaltando la fe como el firme fundamento de las cosas que se esperan, la prueba de las cosas que no se ven. Es una declaración audaz porque coloca la fe por encima de la lógica, de la razón e incluso de la evidencia. A lo largo del capítulo, hombres y mujeres que vivieron siglos antes de Cristo son recordados por una característica común. Todos creyeron, incluso sin ver el cumplimiento completo de las promesas. Esta disposición interior que atravesó generaciones revela lo que Dios valora de verdad. Más que resultados visibles o éxito humano, Él honra corazones que permanecen fieles en lo invisible. Entre los nombres que aparecen, encontramos figuras como Enoc, Rahab, Jefté y Barak. Estos no suelen estar entre los personajes más celebrados en los sermones. Muchos ni siquiera pueden recordar sus historias con claridad. Sin embargo, cada uno de ellos revela una faceta de la fe que desafía las expectativas religiosas. Algunos cargan pasados cuestionables, otros decisiones controvertidas. Y aún así, ahí están, lado a lado con Abraham, Moisés y David. Esto nos obliga a rever los criterios con los cuales juzgamos la espiritualidad de los demás y de nosotros mismos. La ausencia de explicaciones detalladas en Hebreos capítulo 11 sobre algunos de estos personajes no disminuye su importancia. Por el contrario, amplía el misterio. ¿Por qué el autor los incluyó? ¿Qué tipo de fe Dios considera digna de ser recordada por la eternidad? Hay algo en esos nombres olvidados que tal vez la Iglesia haya dejado pasar. Una fe que no busca reconocimiento, sino que permanece firme incluso en el anonimato, en el error, en la caída o en la marginalidad. La galería de la fe, a lo que todo indica, no está compuesta solo por vencedores sin manchas, sino por hombres y mujeres reales, con historias marcadas por imperfecciones y aún así fe genuina. Al sumergirnos en esta lista con ojos más atentos, seremos confrontados con la realidad de que la fe auténtica no siempre sigue los patrones religiosos. Puede surgir en contextos improbables por manos inesperadas, en personas que el sistema jamás elegiría.
Este capítulo es una invitación a la humildad, a la revisión de nuestros criterios espirituales y a la valoración de los olvidados. El secreto de Hebreos capítulo 11 no está solo en la fe en sí, sino en las vidas que la encarnaron, incluso siendo despreciadas o negligenciadas por generaciones. Entre los primeros nombres citados en Hebreos capítulo 11 está el de Abel, mencionado antes que cualquier patriarca, rey o profeta. Aunque su historia ocupa solo algunos versículos en el libro de Génesis, el impacto de su fe superó el tiempo y sigue resonando hasta hoy. Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín y por eso fue considerado justo. A pesar de haber sido asesinado por su hermano, su voz aún habla, no de venganza, sino de fe. Este es uno de los mayores misterios que rodean la espiritualidad bíblica. Cómo la fe verdadera puede sobrevivir a la propia muerte. Abel vivió en una época en la que no había Biblia, profetas o leyes. Su culto fue espontáneo, nacido de una conciencia íntima ante Dios. No siguió un modelo preestablecido, no imitó a nadie. Su oferta, tomada de lo mejor de su rebaño, reflejaba no solo generosidad, sino entendimiento espiritual. Algo en su actitud agradó profundamente al Señor. Esto nos revela que la fe no es solo un concepto abstracto, sino una entrega concreta que se expresa en gestos, elecciones e intenciones. La fe de Abel fue visible en lo que ofreció y en la manera en que lo ofreció. La reacción de Caín también nos enseña algo vital. La presencia de un adorador genuino incomoda a aquellos cuya adoración es mecánica o vacía. La ira de Caín no fue solo contra Abel, sino contra aquello que él representaba, la autenticidad ante Dios. Y es este contraste el que muchas veces aún existe dentro de la iglesia. Abel se convirtió en símbolo de los que viven de manera íntegra ante el Señor, incluso bajo riesgo. Su muerte prematura no fue derrota, fue testimonio. Un grito silencioso de que la fe vale más que la supervivencia. Cuando Hebreos afirma que Él, incluso después de muerto, aún habla, no solo está exaltando su valentía, está destacando que ciertas posturas ante Dios tienen un eco eterno. Existen actitudes que no mueren, incluso cuando quien las tomó ya no respira. La fe de Abel nos enseña que el valor de una vida no está en su duración, sino en la profundidad de su devoción. Él fue el primer mártir de las Escrituras, y su historia aún ilumina el camino de aquellos que buscan agradar a Dios sobre todas las cosas. Tal vez la iglesia haya olvidado a Abel por ser un personaje silencioso, discreto, sin hechos épicos o discursos memorables. Pero el cielo no ha olvidado. El primer nombre citado en Hebreos, capítulo 11, es el de él, como un recordatorio de que Dios observa los corazones y valora la fe que se manifiesta incluso sin escenario, aplausos o reconocimiento humano. Es este tipo de fe que atraviesa la eternidad. Enoc es mencionado con pocas palabras en Génesis, pero esas palabras llevan un peso espiritual extraordinario. Se dice que él caminó con Dios y no fue visto más, porque Dios lo llevó para sí. En Hebreos capítulo 11 aparece como el hombre que fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo había trasladado. La fe de Enoc fue tan intensa e íntima que simplemente desapareció de este mundo, llevado directamente a la presencia divina. Este hecho singular revela una dimensión de la fe que trasciende incluso la muerte. Enoc vivió en una generación que se volvía cada vez más corrompida. Su historia aparece antes del diluvio, en medio de una genealogía que describe muertes, descendientes y generaciones marcadas por el distanciamiento de Dios. Sin embargo, el nombre de Enoc brilla como un faro en una noche oscura. No construyó ciudades, no ganó batallas, no realizó señales. Su gran conquista fue la relación continua con el Creador.
La Biblia no describe sus oraciones, pero afirma que agradó a Dios. Esto indica una vida de devoción íntima, donde el carácter pesaba más que las realizaciones públicas. La fe de Enoc nos confronta con un tipo de espiritualidad que valora más el caminar diario con Dios que los actos grandiosos que solemos exaltar. En tiempos de prisa y productividad, Enoc representa a aquellos que viven para estar en la presencia divina, sin buscar focos de atención. Él caminaba con Dios mientras muchos corrían tras el mundo. Esta postura es radical, porque exige renuncia, atención y perseverancia. Enoc nos muestra que la fe no necesita ser ruidosa para ser profunda. El hecho de que Dios lo llevó sin pasar por la muerte física es más que un milagro. Es una declaración de que existe un nivel de intimidad con el Señor que trasciende los límites naturales. Esto no significa que Enoc fuese perfecto, sino que su fe era tan auténtica que fue digna de anticipar el cielo. Él anticipa, de cierto modo, la esperanza cristiana de la resurrección y de la vida eterna, revelando que la comunión con Dios es la mayor recompensa posible. Hoy, cuando pensamos en fe, muchas veces buscamos resultados visibles, conquistas tangibles. Pero Enoc nos recuerda que el mayor triunfo es ser hallado por Dios en lo cotidiano. Fue olvidado por muchos, pero permanece como uno de los ejemplos más profundos de comunión verdadera. Su vida nos llama a caminar paso a paso, al mismo compás del corazón de Dios. Ya habías notado que Enoc desapareció de la narrativa bíblica sin dejar un rastro de muerte, solo el silencio de quien fue llevado por Dios. Escribe aquí en los comentarios, ¿qué personaje de la galería de la fe te sorprende más por haber sido recordado allí? Quiero mucho saber con quién te identificas más en esta multitud de nombres olvidados por la iglesia, pero eternizados por el cielo. Pocos hombres enfrentaron un llamado tan absurdo a los ojos humanos como Noé. En medio de una generación completamente corrompida, recibió la orden de construir un arca inmensa para un diluvio que nunca había sido visto. Durante años, mientras cortaba madera y montaba estructuras gigantescas, Noé era ridiculizado. No había cielo oscuro, no había señales visibles, pero había una voz que eligió escuchar. Su fe lo movió a obedecer cuando todo alrededor decía que era una locura. Como relata Hebreos capítulo 11, fue avisado por Dios sobre cosas que aún no se veían, y con temor preparó el arca para la salvación de su casa. Noé vivió en una sociedad donde la maldad humana se había multiplicado intensamente. El libro de Génesis capítulo 6 describe que toda la imaginación de los pensamientos de los hombres era continuamente mala. Incluso, rodeado por una generación que había olvidado a Dios, Noé halló gracia a los ojos del Señor. Esta expresión no significa que era perfecto, sino que su postura interior se destacaba en medio de la decadencia. Él no solo creía, confiaba lo suficiente como para actuar con perseverancia sin necesidad de señales inmediatas. Su fe era práctica, silenciosa, paciente. Lo que llama la atención en Noé es que no predicaba con palabras, sino con martillazos. Cada tabla del arca era un sermón, cada golpe del hacha, un mensaje de alerta. No buscaba aprobación humana, sino la aprobación de Dios. Aun sin aplausos, aun siendo desacreditado, persistió. La verdadera fe, como nos enseña su historia, es resistente al ridículo, al tiempo y al silencio de Dios. Cuando todos seguían sus propios caminos, Noé seguía un plan que provenía de lo alto. Su fidelidad construyó más que un barco, edificó una nueva oportunidad para la humanidad. La justicia de Noé no era solo personal, sino generacional. Al obedecer, salvó su casa, preservó la línea mesiánica y se convirtió en heredero de la justicia que viene de la fe. Esta expresión, presente en Hebreos capítulo 11, nos muestra que la obediencia de Noé no fue solo moral, sino profética.
Él encarnaba una esperanza que aún estaba por venir. Incluso en medio del juicio inminente, Dios eligió preservar la vida a través de un hombre fiel. Esta es la naturaleza de la fe. No solo espera el rescate, sino que participa activamente en él. Noé representa a todos los que obedecen a Dios en silencio, bajo burlas, sin respuestas claras. Su historia nos desafía a construir con fe, incluso cuando el cielo está azul. ¿Qué estás edificando hoy, que parecerá locura a los ojos del mundo, pero será recordado como salvación en el momento adecuado? Abraham no comenzó como un héroe de la fe. Cuando Dios lo llamó, era solo un hombre común en medio de una cultura pagana, viviendo en Ur de los Caldeos. El llamado divino, registrado en Génesis capítulo 12, fue directo: salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre hacia una tierra desconocida. Sin mapas, sin garantías, solo una promesa. Abraham obedeció y se convirtió en peregrino en tierra ajena, habitando en tiendas mientras buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, como describe Hebreos capítulo 11. La fe de Abraham fue marcada por el movimiento. Él no construyó palacios, no echó raíces profundas en las ciudades por donde pasó. En lugar de eso, montaba tiendas, estructuras móviles, frágiles, provisionales. Esta elección no era descuido, sino que revelaba una expectativa espiritual. No vivía como quien pertenecía al presente, sino como alguien que esperaba lo eterno. Esta postura moldeó no solo su geografía, sino su corazón. Abraham aprendió que la fe exige desplazamiento, desapego y, sobre todo, confianza en quien guía, no solo en el destino final. En medio de su jornada vivió altos y bajos. Dudó, se rió de la promesa, intentó ayudar a Dios con soluciones humanas. Aún así, fue llamado amigo de Dios. Esto revela que la fe no es ausencia de fallas, sino perseverancia en medio de las fallas. Abraham no fue perfecto, pero fue constante. No entendió todo, pero siguió caminando. Es este tipo de fe que agrada al Señor. No la fe que sabe, sino la fe que sigue. Por eso, incluso en medio de las incertidumbres, se convirtió en padre de una multitud. La promesa que Abraham recibió era mayor de lo que podía imaginar. Su descendencia sería como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y aún sin ver la plenitud de este cumplimiento en vida, abrazó la promesa como si ya fuera real. Hebreos capítulo 11 afirma que vio estas promesas de lejos, saludándolas con esperanza. Esto nos enseña que la fe verdadera no exige el ahora, se contenta con lo eterno. Ve lejos, pero permanece firme en el presente. Abraham es la prueba de que la fe no se mide por certezas, sino por pasos. Caminó como extranjero en este mundo y por eso heredó el reino que no tiene fin. Tal vez te sientas desplazado como quien no pertenece a ningún lugar. Si es por causa de la fe, estás exactamente en el camino de los que heredan la eternidad. En medio de una cultura patriarcal, donde las mujeres rara vez eran destacadas por su fe, Sara ocupa un lugar especial en la galería de Hebreos capítulo 11. Ella es recordada como aquella que, a pesar de la esterilidad y de la edad avanzada, creyó que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido. Al principio, su reacción a la promesa fue la risa, un reflejo de quien ya había desistido, de quien no se atrevía a soñar más. Pero esa risa, que nació de la incredulidad, se transformó en risa de celebración cuando llegó el milagro. Sara vivió años bajo el peso de la vergüenza y de la frustración. En su tiempo, la esterilidad era vista como maldición, como señal de rechazo divino. A cada ciclo frustrado, sentía su esperanza escurrirse entre sus manos. Y aún así, en el fondo de su dolor, Dios plantó una promesa. La gestación no fue solo biológica, sino espiritual. Sara necesitó aprender a creer otra vez.
Cuando finalmente eligió creer, su fe reconfiguró su identidad. De estéril se convirtió en madre, de olvidada se convirtió en referencia, de dudosa se convirtió en ejemplo eterno. La transformación de Sara es una de las más conmovedoras de las Escrituras. No fue instantánea ni mágica, fue un proceso interno, silencioso, profundo. La fe que renació dentro de ella superó la barrera del tiempo, de la lógica, de las imposibilidades. El milagro que Dios operó en su vientre no fue solo para engendrar a Isaac, sino para mostrar al mundo que la palabra de Él no depende de las circunstancias. Cuando Hebreos declara que Sara concibió por fe, el texto afirma algo más profundo. No solo recibió un hijo, se reconcilió con el propósito de Dios para su vida. Es importante notar que la promesa hecha a Abraham incluía a Sara desde el principio, aunque no todos lo percibieran. Dios nunca la trató como coadyuvante, sino como parte activa del plan. Su fe silenciosa, madurada con el tiempo, habla a todas las mujeres y hombres que alguna vez se sintieron dejados de lado. La historia de Sara es el recordatorio de que no es demasiado tarde cuando Dios decide actuar y que la fe puede florecer incluso en terrenos secos y heridos. Por cada risa de desesperación, hay una risa de milagro esperando su momento. El viaje de Sara no fue lineal, pero fue transformador. Y tal vez el mayor secreto de esta mujer olvidada por muchos, pero recordada por Dios, es que su fe comenzó donde el mundo decía que todo había terminado. Hebreos capítulo 11. Reúne a estos tres patriarcas en una única línea, como si los uniese no solo por la sangre, sino por un legado espiritual inquebrantable. Isaac bendijo a sus hijos mirando hacia el futuro. Jacob, al final de la vida, adoró apoyado en su bordón. José, incluso en Egipto, profetizó el éxodo de los hijos de Israel. Tres generaciones que, aunque enfrentaron sus propios conflictos, mantuvieron viva la llama de la promesa. Cada uno vivió a la sombra del cumplimiento completo, pero actuó como si ya lo hubiese recibido. Eso define el tipo de fe que trasciende el tiempo, aquella que planta incluso sin cosechar. Isaac vivió el paradoja de ser la promesa encarnada y al mismo tiempo testigo de muchos años de espera y silencio divino. Aunque su vida parezca más tranquila que la de su padre Abraham, su fe fue puesta a prueba en las decisiones familiares. Vio a sus hijos, Esaú y Jacob, disputar el favor y la bendición, y aún así eligió bendecir al hijo que Dios había elegido. Isaac no necesitó de grandes hazañas para ser recordado. Su fe estaba en la transmisión de la promesa. Él fue un eslabón confiable entre generaciones. Jacob, por otro lado, tuvo una vida marcada por conflictos, huidas y encuentros. Su nombre lleva la marca de la lucha, desde el vientre hasta la vejez, pero es al final de la vida, cuando ya viejo y frágil, que se convierte en adorador. El texto en Génesis capítulo 47 muestra a un Jacob rendido que bendice a los hijos de José con manos cruzadas, contrariando expectativas humanas, pero alineado con el corazón de Dios. Su fe ya no era solo de conquista, sino de discernimiento espiritual. Aprendió que la promesa de Dios sigue un camino que no siempre es lógico, pero siempre es soberano. José, nieto de Abraham, no volvió a la tierra prometida en vida, pero su fe lo hizo mirar más allá de Egipto. Aun siendo el segundo hombre más poderoso de aquella nación, se negó a ser enterrado allí. Como está registrado en Génesis capítulo 50, hizo que los hijos de Israel juraran que llevarían sus huesos cuando Dios los sacase de Egipto. Esto no era solo un deseo personal, era la certeza de que Dios no había olvidado su alianza. José murió con los ojos puestos en lo que Dios aún haría. Estos tres hombres nos enseñan que la fe no se agota en una generación.
Puede pasar por desiertos, conflictos y prisiones, pero permanece viva cuando es alimentada por esperanza. El Dios de Abraham también fue el Dios de Isaac, de Jacob y de José, y continúa siendo el Dios de aquellos que llevan la promesa incluso cuando las señales aún no han aparecido. Entre los personajes exaltados en Hebreos capítulo 11, Moisés recibe un destaque singular. La narrativa enfatiza que él, siendo ya hombre hecho, se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar los placeres transitorios del pecado. Esta elección es un hito. Moisés tuvo acceso al lujo, a la educación egipcia y al confort de la corte, pero rechazó todo por causa de algo invisible, la promesa divina. Su fe lo empujó fuera del palacio y lo condujo al desierto, no por falta de opciones, sino por convicción. Desde su nacimiento, Moisés fue marcado por intervenciones sobrenaturales. Aún bebé, escapó de la muerte por un plan audaz de su madre y hermana y terminó siendo criado exactamente dentro de la casa del enemigo. Creció entre privilegios, pero nunca olvidó su identidad. Cuando llegó a la edad adulta, tomó una decisión radical. Se identificó con los esclavos hebreos, rechazando la cultura que lo había formado. Esta elección, registrada en Éxodo capítulo 2, no fue solo social o étnica, fue espiritual. Intercambió estatus por sufrimiento, porque discernió algo eterno detrás de ese dolor colectivo. La fe de Moisés no se reveló solo en la renuncia, sino en el liderazgo. Dios lo llamó del medio de la zarza ardiente y lo envió como libertador. Sin embargo, el camino hacia la liberación estuvo lleno de enfrentamientos, rechazos y milagros. Moisés tuvo que creer que una vara se transformaría en serpiente, que el mar se abriría ante una multitud, que el maná caería del cielo. Su vida se convirtió en un escenario de manifestaciones divinas, pero más que eso, una historia de constante dependencia. Hebreos afirma que él permaneció firme como quien ve lo invisible, una definición que trasciende el valor. Se trata de una visión espiritual que sostiene en medio del caos. Aún con todas las señales y experiencias sobrenaturales, Moisés no entró en la tierra prometida. Esta parte de la historia es desconcertante. Después de años de fidelidad y sacrificio, solo avistó Canaán de lejos, como se describe en Deuteronomio capítulo 34. Sin embargo, su fe no fracasó. Lo que Dios buscaba no era un conquistador de territorios, sino un hombre que caminase con él hasta el fin. Moisés vio lo invisible, y eso fue suficiente. La vida de Moisés nos provoca a evaluar lo que estamos dispuestos a abandonar por causa de una promesa. En un mundo que valora el confort y la seguridad, eligió la aflicción con el pueblo de Dios. Porque hay un tipo de fe que no busca el trono, sino la presencia. Y esa fe es la que permanece incluso cuando el fin parece incompleto a los ojos humanos. Pocos nombres causan tanto asombro en Hebreos capítulo 11 como el de Rahab. Entre patriarcas, profetas y líderes, allí está ella, identificada como la prostituta. No hay intento de suavizar su origen. La narrativa no la oculta, por el contrario, exalta su elección de fe como un acto de audacia. Rahab vivió en Jericó, una ciudad marcada para la destrucción, pero discernió el movimiento de Dios antes incluso de que sucediera cualquier milagro. Su fe no nació de una tradición religiosa, sino de un temor genuino y una decisión valiente. Cuando escondió a los espías, ella se estaba desconectando de su cultura y alineándose con el Dios de Israel. Rahab escuchó relatos sobre lo que Dios había hecho, cómo secó el Mar Rojo, cómo derrotó a reyes poderosos. Incluso sin ver, ella creyó. Su confesión, registrada en Josué capítulo 2, es poderosa. El Señor vuestro Dios es Dios en lo alto en los cielos y abajo en la tierra.
Esa declaración, proveniente de una mujer extranjera y marginada, revela que la fe puede brotar donde menos se espera. Rahab no conocía los mandamientos, no asistía al templo, pero reconoció la soberanía divina. Eso fue suficiente para que Dios la colocara en la historia de la redención. Lo más impresionante es que Rahab no fue solo salvada. Ella fue integrada, se casó con un hombre de Israel y se convirtió en antepasada de nadie menos que David y en consecuencia de Jesús. Mateo capítulo 1, en la genealogía de Cristo, la menciona con naturalidad. Esto muestra que Dios no solo perdona pecados, Él resignifica historias. Rahab no permaneció en la orilla, sino que fue colocada en el centro de la promesa. Aquello que el mundo veía como mancha, Dios lo transformó en testimonio. Su fe también fue práctica. Ella ató el cordón rojo en la ventana, como se había acordado con los espías. Este gesto, aparentemente simple, fue su alianza con la salvación. El cordón, símbolo de la sangre y de la promesa, selló su destino. Mientras los muros de Jericó caían, su casa permaneció firme. Este detalle nos enseña que la fe no es solo creer con el corazón, sino actuar con obediencia. Rahab no fue salvada por su pasado, sino por su respuesta al presente. Rahab nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia. Su presencia en la galería de Hebreos capítulo 11 es un grito de esperanza para todos los olvidados, etiquetados y excluidos. Dios ve más allá de la reputación. Él observa la disposición del corazón. Y para aquellos que, como Rahab, reconocen el movimiento divino y eligen el cordón de la fe, hay un lugar garantizado en la línea de la promesa. Cuando el ángel del Señor apareció a Gedeón, el saludo fue, como mínimo, contradictorio. El Señor está contigo, hombre valiente. Incluso si, en ese momento, él estaba escondido, trillando trigo en el lagar, lejos de las miradas de los midianitas. La descripción está en Jueces capítulo 6 y revela a un Dios que ve más allá del miedo. Gedeón no era un guerrero confiado, sino un hombre común, lleno de dudas e inseguridades. Aún así, Dios lo eligió. Hebreos capítulo 11 lo menciona entre los héroes de la fe porque el verdadero coraje no nace de la ausencia de temor, sino de la obediencia incluso cuando el corazón tiembla. Gedeón necesitaba señales, pidió pruebas, cuestionó, dudó. Quería estar seguro de que no estaba alucinando, de que el llamado era real, y Dios, en su paciencia, respondió a cada petición. El episodio del velo de lana es emblemático. Una noche quería que estuviese mojado con la tierra seca y en la otra noche lo contrario. Dios no solo toleró estas demandas, sino que las atendió. Esto nos muestra que la fe también puede nacer en el terreno de la duda, siempre que haya disposición para obedecer cuando la respuesta llega. Uno de los momentos más impactantes de la historia de Gedeón fue cuando Dios redujo su ejército de 32,000 hombres a solo 300. La estrategia divina parecía suicida, pero era precisamente allí donde la fe debía operar, confiar en un plan que contraríe la lógica humana. En Jueces capítulo 7 vemos a Gedeón venciendo a un ejército enemigo con cántaros, antorchas y trompetas, instrumentos improbables para la guerra. La victoria no vino de la fuerza militar, sino de la dependencia completa en Dios. La transformación de Gedeón es clara. Aquello que comenzó escondido termina liderando a un pueblo hacia la liberación. Su nombre entra en la lista de Hebreos no porque comenzó valiente, sino porque decidió seguir incluso sin sentirse listo. La fe de él fue progresiva, construida paso a paso, día tras día. Y eso enseña que Dios no exige perfección instantánea, sino entrega continua. Él trabaja con aquellos que están dispuestos a dar el primer paso, incluso con miedo. Gedeón es el retrato de aquellos que se sienten demasiado pequeños,
demasiado débiles, demasiado inseguros. Pero en las manos de Dios, hasta los más titubeantes pueden convertirse en instrumentos de liberación. La fe que lo colocó en la galería de Hebreos no fue la fe de un héroe sin fallas, sino de un hombre común que, en el momento adecuado, eligió confiar. La historia de Baraque, contada en Jueces capítulo 4, es una de las más desafiantes para quien ve la fe solo bajo el prisma de la fuerza masculina y del liderazgo individual. Cuando llamada por Débora, una profetisa y jueza de Israel, para enfrentar a Sísera, comandante de un ejército opresor, Baraque vaciló. Él respondió que solo iría a la batalla si Débora iba con él. Esta petición revela su inseguridad, pero también su sensibilidad espiritual. Baraque sabía que la presencia de la profetisa era una señal de la presencia de Dios. Aunque titubeante, prefirió seguir la presencia divina que ir solo a la guerra. Débora entonces profetizó que el honor de la victoria no sería de él, sino de una mujer, y fue lo que pasó. Jael, esposa de Heber, mató a Sísera con una estaca, cerrando una era de opresión. Baraque no se quedó con el crédito de la victoria, pero aún así fue recordado en Hebreos capítulo 11 como hombre de fe. Esto enseña una lección profunda. La fe no se mide por la gloria que se recibe, sino por la obediencia en el camino. Aun sin el protagonismo del final, Baraque tuvo fe para obedecer al llamado. Su historia también confronta estructuras culturales rígidas. En una sociedad dominada por hombres, fue una mujer quien lo llamó, otra quien finalizó la guerra, y ambas fueron fundamentales para la liberación de Israel. Baraque no se opuso, no se ofendió, no resistió. Supo reconocer la unción de Débora y confió en la intervención de Jael. Esto revela humildad espiritual y discernimiento, virtudes raras, pero esenciales a la fe. La fe, al fin y al cabo, no se sostiene en el ego, sino en la sumisión a la voluntad de Dios. Muchos podrían ver en Baraque solo debilidad, pero Hebreos vio fe. Él no es recordado por el miedo inicial, sino por la disposición de ir a la batalla al lado de quien lleva la palabra de Dios. Es posible que su actitud haya inspirado al pueblo, motivado a soldados, creado espacio para que ocurra el milagro. Al fin y al cabo, a veces, la fe es justamente eso, dar un paso aún sabiendo que el aplauso puede ir para otro. Baraque representa a quienes no brillan solos, sino que forman parte de algo mayor. Su fe cooperativa, humilde y obediente fue suficiente para colocarlo entre los héroes de la fe. No buscó el centro de la escena, sino que estuvo donde Dios quería, y eso, para el cielo, fue más que suficiente. Pocos personajes bíblicos dividen tanto las opiniones como Sansón. Dotado de una fuerza sobrenatural desde el vientre, consagrado como nazareo, él fue levantado por Dios para librar a Israel de los filisteos. Sin embargo, su trayectoria fue marcada por elecciones impulsivas, pasiones peligrosas y desobediencia. Aún así, su nombre aparece en Hebreos capítulo 11 como ejemplo de fe. Esto parece contradictorio a primera vista, pero revela una verdad profunda. Dios no juzga solo el recorrido, sino también los clamores sinceros de arrepentimiento. Sansón, con todas sus fallas, no dejó de creer. Desde su nacimiento, como se relata en Jueces capítulo 13, la vida de Sansón fue rodeada por un propósito divino. Su voto de nazareo exigía disciplina, abstinencia y separación, pero él rompió todas esas exigencias. Tocó la carroña de un león, se casó con mujeres filisteas, se involucró con Dalila y acabó capturado, ciego y humillado. El héroe se convirtió en esclavo. La fuerza se convirtió en vergüenza. Pero incluso en ese fondo de pozo, algo dentro de él no murió. La fe de que Dios aún podía escucharlo. En el clímax de su historia, ciego y encadenado en un templo pagano, Sansón clama a Dios. Un pedido simple, que su fuerza regresara una última vez. Dios lo escuchó.
Derribó las columnas y murió junto con miles de filisteos. Fue su último acto, pero también el más consciente de todos. Por primera vez, Sansón no buscaba venganza personal, sino una reconciliación con su misión. Jueces capítulo 16 registra ese momento con dolor y gloria. Un fracasado a los ojos humanos, pero un redimido a los ojos del cielo. Sansón nos enseña que la fe puede sobrevivir incluso a nuestros propios errores, que incluso cuando caemos hay una oportunidad de comenzar de nuevo, aunque sea con las manos temblorosas sobre las columnas del templo. Dios no ignoró su decadencia, sino que valoró su arrepentimiento. Hebreos capítulo 11 lo coloca lado a lado con otros gigantes espirituales, porque al final él eligió creer. Para muchos, Sansón sería un caso perdido, pero para Dios fue un instrumento aún útil. Esto nos desafía a ver más allá de las fallas humanas y discernir los destellos de fe que emergen incluso en las ruinas. La historia de Sansón es dura, pero también es gracia. Porque si hay un Dios que escucha oraciones hechas desde el fondo de la prisión, entonces aún hay esperanza para los débiles. Jefté es una de las figuras más complejas de la galería de la fe. Jueces, capítulo 11, presenta su trayectoria marcada por rechazo, guerra y una decisión difícil. Hijo de una prostituta, Jefté fue expulsado de la casa paterna y vivió como forastero en tierra extraña. No obstante, cuando Israel enfrentó grave amenaza de los amonitas, los ancianos buscaron justamente a aquel a quien habían despreciado. Este giro muestra que Dios frecuentemente levanta a los que han sido rechazados para cumplir sus propósitos. Jefté no era la elección obvia, pero era la elección preparada. Antes de ir a la batalla, hizo un voto. Si Dios le daba victoria, sacrificaría la primera cosa que saliera de su casa para encontrarlo. El voto fue imprudente, cargado de emoción, y terminó exigiendo un alto precio. Su hija, su única, fue la primera en salir a su encuentro, danzando y celebrando. El texto de Jueces capítulo 11 no entra en muchos detalles sobre lo que sucedió después, generando debates incluso hoy. Pero lo que no puede ser negado es que Jefté tomó su palabra en serio. Su fe era firme, aunque su decisión fuera cuestionable. Hebreos capítulo 11 no menciona el voto, pero sí su fe. Y esto es revelador. Dios no lo exaltó por su teología perfecta, sino por su confianza plena ante la guerra. Jefté colocó su esperanza totalmente en Dios, incluso después de una vida marcada por dolor y exclusión. Eso nos muestra que la fe no es un premio para los religiosos exitosos, sino un don poderoso que puede florecer incluso en corazones marcados por traumas. Jefté confió en Dios cuando nadie más creía en él. Su historia nos confronta con las consecuencias de promesas mal hechas y, al mismo tiempo, con el valor de una fe que permanece incluso en medio de decisiones difíciles. El dolor que atraviesa su narrativa no lo borró de la historia de la fe, lo que prueba que Dios mira más hacia el corazón que cree que hacia los errores cometidos en el camino. Jefté no fue recordado por la tragedia, sino por la entrega ante el llamado. Hay algo poderoso en saber que Dios elige hombres como Jefté, quebrantados por la vida, heridos por el rechazo, pero llenos de fe. Porque para Dios, el corazón disponible vale más que la reputación perfecta. Y cuando ese corazón decide confiar, incluso en las circunstancias más dolorosas, encuentra un lugar entre los héroes eternos. Entre los gigantes espirituales listados en Hebreos capítulo 11 está David, el niño pastor que se convirtió en rey, guerrero y salmista. Su presencia en la galería de la fe nos sorprende, pero su historia revela aspectos que muchas veces pasan desapercibidos. David no es recordado solo por haber derrotado a Goliat, sino por haber llevado el corazón según el propio Dios, como está descrito en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14.
Su trono fue establecido no por la espada, sino por la alianza. Su fe era viva, pulsante, derramada en salmos y en decisiones que marcarían la historia de Israel para siempre. La fe de David comenzó en el campo, lejos de los reflectores. Cuando nadie miraba, ya luchaba contra osos y leones, aprendiendo a confiar en Dios en los entresijos de la vida. Esta preparación invisible es lo que sostuvo su victoria pública contra Goliat. Él no confió en la armadura de Saúl, sino en la fidelidad de Dios que ya lo había librado antes. Su valentía era fruto de intimidad, no de estrategia militar. David nos enseña que la fe no nace en el escenario, sino en el silencio de la relación con Dios. Incluso después de ser ungido, esperó años hasta asumir el trono, vivió como fugitivo, sufrió traiciones, enfrentó persecuciones. Y, aún así, no levantó la mano contra Saúl, el rey que lo cazaba. Esta sumisión muestra una fe madura, que no anticipa los tiempos de Dios. David prefería perder una oportunidad que violar el propósito. Su paciencia no era pasividad, era confianza. Sabía que el Dios que promete también cumple, y a su debido tiempo. David también enfrentó fallas graves. El episodio con Betsabé, el asesinato de Urías y el caos en su familia fueron marcas profundas, pero incluso en sus errores buscaba la presencia de Dios. El Salmo 51, escrito tras su pecado, revela un corazón quebrantado que no perdió la fe, incluso al reconocer su caída. Esta capacidad de arrepentirse y volver también es un acto de fe, confiar que Dios puede restaurar lo que el hombre destruyó. Por todo eso, David aparece entre los héroes de la fe, no porque fue perfecto, sino porque fue sensible. Su vida nos muestra que la fe también canta, llora, se arrepiente, espera y sobre todo confía. Él es el recordatorio vivo de que Dios busca corazones disponibles más que manos limpias, y que quien lo ama con sinceridad encuentra lugar en el trono de la promesa. Al mencionar a Samuel y los profetas, Hebreos capítulo 11, amplía el enfoque hacia una multitud de voces que resonaron a lo largo de los siglos, confrontando reyes, llamando al pueblo al arrepentimiento y revelando el corazón de Dios en tiempos de tinieblas. Samuel fue el primer gran profeta después de Moisés, responsable de transitar a Israel del período de los jueces a la monarquía. Su vida, narrada en 1 Samuel capítulo 3, comienza con una llamada aún en la infancia, cuando Dios lo despertó durante la noche. Aún siendo un niño, respondió: «Habla, Señor, porque tu siervo oye». Esta frase resume la esencia de la fe profética: disposición para escuchar y obedecer. Samuel fue juez, sacerdote y profeta. Unió a reyes, reprendió a gobernantes y guió al pueblo con integridad. Pero más que sus hechos públicos, fue su fidelidad en lo secreto lo que lo sustentó. Creció en el templo, sirviendo a Dios incluso cuando el liderazgo a su alrededor estaba corrompido. Eli, sus hijos y el ambiente en Silo estaban comprometidos, pero Samuel no se contaminó. Esto muestra que la fe no depende del ambiente. Sobrevive incluso en contextos espiritualmente hostiles siempre que el corazón esté orientado al Señor. Los profetas que vinieron después de él, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Miqueas, entre tantos otros, compartieron la misma fe. Enfrentaron persecuciones, prisiones, amenazas de muerte. Fueron rechazados por sus contemporáneos, pero aceptados por Dios. La fe profética exige valentía para hablar lo que nadie quiere escuchar, para enfrentar el sistema cuando éste se aleja de la verdad divina. Estos hombres no buscaron gloria personal, sino fidelidad a la palabra. Sus mensajes, a menudo duros, fueron semillas de esperanza para generaciones futuras. Esta galería invisible de voces no solo cargaba palabras, sino una sensibilidad espiritual rara. Discernían el tiempo de Dios, el estado del pueblo y el llamado para regresar a la alianza.
Muchos murieron sin ver el cumplimiento de las promesas que anunciaron, pero aún así su fe no vaciló. Creyeron, hablaron, sufrieron y dejaron un legado que aún moldea al pueblo de Dios hasta hoy. Samuel y los profetas representan a todos los que se atreven a escuchar cuando Dios habla y repetir su voz incluso ante el silencio de la multitud. Son recordados no por milagros grandiosos, sino por constancia, obediencia y celo. Nos enseñan que la fe también es voz. Una voz que no se vende, no se calla y no se doblega, porque fue moldeada en la presencia del Eterno. En el clímax de Hebreos capítulo 11, después de citar nombres y hechos impresionantes, el texto cambia de tono y comienza a describir hombres y mujeres que no son nombrados, pero cuyas historias están cargadas de fe heroica. Fueron torturados, burlados, apedreados, aserrados por la mitad. Vivieron escondidos en cuevas, vestidos de pieles, necesitados, afligidos y maltratados. Y el escritor concluye diciendo que el mundo no era digno de ellos. Estos mártires anónimos representan el ápice de la fe, aquella que persiste incluso cuando no hay liberación, cura o respuesta. No creyeron por un milagro, creyeron por quién es Dios. Estos personajes desconocidos rompieron con la lógica de la religión utilitaria, que busca a Dios solo por lo que Él puede hacer. Entregaron sus vidas incluso sin ver la recompensa. Hebreos capítulo 11, versículo 39, deja claro: todos estos, habiendo tenido testimonio por la fe, no alcanzaron la promesa. Aún así, no retrocedieron. Su fe era desinteresada, pura, intensa. Esto nos confronta con la superficialidad de la fe moderna, a menudo centrada en resultados y logros. Aquellos que el mundo olvidó son, para Dios, inolvidables. No sabemos sus nombres, pero conocemos sus destinos. Y cada uno de ellos está registrado en el cielo con una precisión que la historia humana jamás podrá documentar. Quizás fueron madres que vieron a sus hijos ser llevados, hombres que fueron ejecutados por negarse a negar al Señor, jóvenes que lo perdieron todo, pero no negaron su fe, como los 7 hermanos descritos en 2 Macabeos capítulo 7, texto histórico judío citado en diversos contextos, que prefirieron la muerte a comer carne sacrificada. El espíritu de estos mártires vive en la esencia de este capítulo de Hebreos, aunque sus nombres nunca hayan sido escritos en las páginas de la Biblia. Estos hombres y mujeres nos enseñan que la fe no es garantía de protección, sino certeza de propósito, que hay una gloria mayor que la liberación, la de permanecer fiel hasta el final. En un tiempo donde tantos desisten al primer signo de dolor, ellos permanecen como un testimonio incómodo e inspirador. Sus silencios gritan más fuerte que muchos sermones. Sus cicatrices cuentan historias que la tierra nunca reconoció, pero que el cielo jamás olvidará. Y quizás, al final de todas las cosas, estos mártires anónimos sean los más cercanos al trono, porque creyeron sin recibir, obedecieron sin recompensa, murieron sin aplausos. La eternidad los conoce por el nombre que nadie supo pronunciar aquí, pero que está grabado en el corazón de Dios. Los Hebreos capítulo 11 termina de forma inesperada. Después de describir tantas demostraciones de fe, el autor afirma que todos estos no alcanzaron la promesa, proveyendo Dios algo mejor a nuestro respecto, para que ellos sin nosotros no fueran perfeccionados. Esa frase es profunda y misteriosa. Sugiere que el cumplimiento final de las promesas hechas a los héroes de la fe está interconectado con la jornada de la iglesia de hoy. Ellos creyeron, caminaron, sufrieron, pero esperan. ¿Y qué esperan? La consumación del plan eterno de Dios, que une el pasado, el presente y el futuro en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Esos hombres y mujeres no estaban esperando tierras, victorias o reinos terrenales.
Ellos aguardaban algo mayor, la ciudad celestial, el reino eterno, el Cristo prometido. Y aunque tuvieron atisbos, ninguno de ellos vio la plenitud. Miraron de lejos, abrazaron por fe, pero sabían que había algo más. Como Abraham, que vivió como extranjero, esperando la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 10, todos los héroes de la fe entendían que lo mejor aún estaba por venir. Y aún está. Esta perspectiva cambia todo. Muestra que la fe bíblica no es un fin en sí misma, sino parte de una historia más grande. Los antiguos miraban hacia adelante. Nosotros miramos hacia atrás, hacia la cruz y hacia lo alto, hacia la gloria. Somos el puente entre lo que fue y lo que será. Ellos, sin nosotros, no serían perfeccionados. Esto significa que la iglesia de hoy carga una responsabilidad: vivir de modo que la fe de los que vinieron antes no haya sido en vano. Somos continuidad. La fe de ellos se conecta a nuestra obediencia. Este misterio nos llama a la madurez. Necesitamos comprender que la caminata cristiana no es solo sobre lo que Dios hará en nuestras vidas, sino sobre lo que Él está realizando en su obra global y eterna. Estamos insertados en una narrativa mucho más grande, donde cada paso de fe nuestro honra los pasos de fe de ellos. Hay una unidad espiritual entre los siglos, donde la sangre de los mártires, los cánticos de los salmistas, la espada de los profetas y la perseverancia de los discípulos se encuentran en un solo altar. La promesa aún no se ha cumplido totalmente. La nueva Jerusalén aún descenderá. La plenitud del reino aún está por venir. Y los héroes de la fe, que esperaron tanto, no verán el fin sin que la iglesia de hoy cumpla su parte. Esta es la herencia y el llamado. Estamos en el mismo cuerpo, en la misma historia, en el mismo altar. La Galería de los Hebreos capítulo 11 no es un museo, es un espejo. Estos nombres, muchas veces olvidados en los púlpitos modernos, reflejan una fe que resiste al tiempo, al dolor, a la incertidumbre y hasta a la muerte. No están allí solo como memoria, sino como convocatoria. En un tiempo donde la fe ha sido diluida por la conveniencia y donde muchos confunden bendición con confort, estas historias nos recuerdan lo que realmente significa creer. La iglesia necesita redescubrir estos nombres porque en ellos está el patrón eterno de la fidelidad. No se trata de romantizar el sufrimiento o idealizar héroes. Se trata de reconocer que la fe cristiana siempre ha sido forjada en renuncia, en sacrificio, en esperanza en lo invisible. Esos hombres y mujeres no estaban buscando facilidades, estaban buscando a Dios. La iglesia que olvida a sus antecesores corre el riesgo de volverse superficial, inmediatista y desprovista de raíces. Pero cuando nos recordamos de Abel, de Enoc, de Rahab, de Jefté, de todos los anónimos, somos desafiados a vivir de manera más profunda, más verdadera, más eterna. Además, estos nombres reorientan nuestra mirada hacia el futuro. Ellos creyeron en una promesa que aún no se ha cumplido plenamente, y nosotros somos parte de esa espera. Cada culto, cada oración, cada testimonio fiel que entregamos hoy se conecta con la fe de ellos. No estamos solos, somos continuidad de un pueblo que cree desde hace milenios. Ellos pasaron el testigo. Ahora es nuestro turno de correr con perseverancia la carrera que nos está propuesta, como el autor de los Hebreos declara al inicio del capítulo 12. El silencio de la iglesia sobre estos personajes no debe continuar. Necesitamos predicarlos, estudiarlos, aprender de ellos, porque hay un patrón de fe que no puede ser reinventado. Necesita ser rescatado. La galería de la fe está viva. Los nombres están escritos en el cielo, pero resuenan en la tierra cada vez que alguien decide creer como ellos creyeron.
La generación que escucha estos nombres despierta a un llamado más profundo, menos egoísta, más comprometido con lo eterno. Y tal vez, al final de todo, cuando el libro de la vida sea abierto y los justos sean recordados, muchos otros nombres silenciosos aparecerán. Nombres de personas comunes, que nunca subieron a un púlpito, pero que creyeron, sufrieron, amaron, permanecieron. Y entonces la Iglesia por fin recordará que la fe verdadera nunca ha sido sobre fama, siempre ha sido sobre fidelidad. ¿Cuántas veces ya has escuchado sermones que dejaron estos nombres afuera? Tal vez sea hora de reavivar memorias y restaurar verdades que el tiempo intentó borrar. Comparte este video con quien ama las Escrituras de verdad. Deja tu comentario y suscríbete al canal, porque la fe que construyó la historia aún tiene mucho que decir para quien no ha olvidado escuchar.